Hola compañeros, mi nombre es Jason. En este video les voy a hablar sobre el aprendizaje significativo de David Ausubel. Pero, ¿quién era David? Bueno, una pequeña biografía sobre la vida de David. Este autor nació en el año 1918 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Hijo de una familia judía que emigró de Europa Central y se estacionó en Estados Unidos y ahí nació David. Vale. Entonces, en el transcurso de su vida, ¿sí? Él se cuestionó sobre la forma en que se educaba, ¿sí? En la forma en que se educaba en su época y en especial en su cultura, ¿vale? Entonces, debido a ese cuestionamiento, él escribió varios libros acerca de la psicología de la educación y pues nació la teoría del aprendizaje significativo. Entonces definamos qué es el aprendizaje significativo. Eh, para no alargar mucho el tema, concretamente el aprendizaje significativo se da cuando la información nueva, ¿sí?, se enlaza con la información que ya está, que ya es preexistente. Es decir, llega una nueva información que interactúa con la información que el individuo ya tiene y de ahí se abre el aprendizaje significativo. ¿Vale? Esa es la definición general de lo que es el aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces aquellas ideas y conceptos que el individuo, que lleguen nuevos, interactúan con esas ideas y conceptos preexistentes que ya tiene, entonces, y se da el aprendizaje significativo. Vale, hay tres tipos de aprendizaje significativo que más adelante los voy a mencionar. Eh, David Alzubel también menciona eh, tres aprendizajes, aparte del aprendizaje significativo, que son el aprendizaje mecánico, el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción. Vale, veamos en qué consiste el aprendizaje mecánico, perdón. Vale, el aprendizaje mecánico se da cuando la información que llega, si esta información se guarda arbitrariamente, es decir, que no interactúa con una información preexistente, como en el aprendizaje significativo. Entonces, la información nueva se guarda arbitrariamente. Por ejemplo, cuando aprendemos fórmulas de física, algún teorema, ¿sí? Entonces se guarda arbitrariamente. Vale, ese es el aprendizaje mecánico. El aprendizaje por descubrimiento. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento se da cuando la información que llega debe ser organizada, ¿sí? Eh, de manera que se produzca el aprendizaje. Es decir, que llega la información, usted la reordena, la reorganiza y esto produce un aprendizaje según el deseado. Entonces, por ejemplo, ¿en qué etapa se da este descubrimiento? El aprendizaje por descubrimiento, ¿sí? Este aprendizaje se da más que todo en los grados, en los primeros grados de escolaridad de los niños, ¿sí? Que todo, todo va como el niño aprende por lo que toca, por lo que ve, ¿sí? Por los colores, por las formas. Entonces él descubre esa información, la reorganiza y se da el aprendizaje. Perdón. Entonces, por ejemplo, en un rompecabezas, ¿sí? Jugando con figuras geométricas, cubos, cuadrados, esferas. Entonces ahí se da el aprendizaje. ¿Qué más podemos decir de este aprendizaje por descubrimiento? No, más que todo en la edad, en los primeros años de escolaridad es que se da este aprendizaje. Entonces, llega la información, se organiza y se da el aprendizaje, ¿vale? Tenemos el aprendizaje por recepción, ¿vale? Este es un poco como más complejo, un poco más. Entonces, se da cuando el profesor, ¿sí? El profesor incorpora el contenido al alumno, ¿sí? Para que pues él pueda recuperarlo y posteriormente reproducirlo, ¿sí? Entonces, este contenido se da en la forma final. ¿Cómo así que en la forma final? Sí, este contenido
usted vea la información, ¿sí? Usted la ejecuta y al último ya llega la información final, ¿vale? Entonces, esa es el aprendizaje por recepción. El educando incorpora el contenido, ¿sí? Hoy, el educando, el profesor incorpora el contenido para que después pueda ser recuperado y reproducido posteriormente por usted, por el alumno. Vale, ahora tenemos, ya había hablado que éramos tres tipos de aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces vamos a mirar en qué consiste los tres tipos de aprendizaje significativo según David Ausubel, ¿vale? Tenemos el aprendizaje significativo por representaciones, conceptos y proposiciones, ¿vale? Representaciones, conceptos y preposiciones. En el aprendizaje por conceptos se da por dos formas, formación y asimilación, ¿vale? Entonces primero definamos qué es por representaciones. ¿Cómo así que representaciones? Sí. El aprendizaje por representaciones eh, es la atribución de significados a determinados símbolos, conceptos, ¿sí? Determinados símbolos o conceptos, ¿vale? ¿Cómo así que es la atribución de significados a determinados símbolos? Sí. Por ejemplo, cuando a un niño se le dice eh, de que la pelota se refiere a ese objeto circular, ¿sí? Entonces, él aprende por esa representación, ¿sí? Por esa representación de pelota y la representa a la pelota. La palabra pelota representa esa esfera que está ahí, esa esfera que le dan, esa pelota que le dan. Entonces, ese concepto representa un objeto, ¿vale? Eso es por representaciones. Entonces, la palabra representa un objeto. Entonces, miremos qué es por conceptos. ¿Sí? Vemos qué es por conceptos. Entonces, el aprendizaje por conceptos se da cuando se adquiere a través de un proceso de formación. Primero, recuerda que se había dicho que era de conceptos por formación y asimilación. Entonces, miremos por formación. Entonces, cuando se adquiere esos procesos por formación, ¿sí? Por formación, es decir, que se adquiere por la experiencia. ¿Cómo así? O sea, los niños adquieren el concepto de pelota a través de la experiencia con ella, ¿sí? O sea, por la frecuencia o por la interacción con la pelota, ¿sí? Y pues con los demás. ¿Cómo así? Sí, él cada vez que mira una pelota, ¿sí? Entonces le va a retribuir cada vez que mire ese objeto, ¿sí? Entonces ya sabe que es una pelota. Eso es, digámoslo así, como lo contrario de representaciones, ¿sí? La palabra le representaba una pelota. Y en conceptos, el aprendizaje por concepto, entonces, la pelota le representa un concepto, o sea, la pelota le representa una palabra. Eso es por formación. Ahora, por asimilación, o sea, ¿cómo así? Sí, formación y asimilación. Ahora la asimilación. Eh, la asimilación es cuando el niño, digamos, el vocabulario se amplía, ¿sí? Cuando se amplía el vocabulario, entonces los atributos de esos conceptos se usan para hacer definiciones, ¿sí? Es decir, por asimilación. Por ejemplo, el niño, esa pelota, ¿sí? La palabra pelota, ¿sí? Ya la vas a asimilar con todas las pelotas. Es decir, si la pelota es verde, es grande, es pequeña, es mediana, entonces de tamaños y colores diferentes, él afirma que es una pelota. Entonces ahí se da el aprendizaje por asimilación, ¿sí? Cuando el niño ya sabe que la palabra pelota hace referencia a, a ese objeto esférico, ¿sí? De tamaño o color diferente. Ahí es cuando se da el aprendizaje por asimilación, ¿vale? Entonces tenemos aprendizaje significativo por representaciones, ¿sí? La palabra representa un objeto. Por concepto, el objeto representa una palabra, el concepto, ¿sí?
representa el concepto, que se da de formación y asimilación, ¿vale? Entonces tenemos el tercer tipo de aprendizaje significativo, que es por proposiciones. ¿Cómo así? Es la combinación, ¿sí? La combinación de las dos anteriores. O sea, el aprendizaje por proposiciones es la combinación y relación de varias palabras, ¿sí? Es decir, qué manera de proposición produce un nuevo significado, ¿sí? Es decir, el niño ya es capaz de formar una frase, eh, digámoslo, un ejemplo: la pelota roja es bonita, la pelota verde es grande, ¿sí? Entonces, él ya incorpora los dos aprendizajes anteriores y forma una nueva definición, un nuevo aprendizaje que se llama por preposiciones, ¿vale? Entonces, eso es prácticamente lo que define este señor David Ausubel, ¿sí? Pero entonces, este aprendizaje significativo tiene una ventaja, ¿sí? La primera ventaja es que produce una retención más duradera de la información, ¿sí? Es decir, a largo plazo. La información, al ser relacionada con la anterior, ¿sí?, es guardada en la memoria a largo plazo, ¿sí? Lo que dije anteriormente. Entonces, la ventaja es que con este aprendizaje, la memoria que llega, que se relaciona con la otra, se guarda en la memoria a largo plazo. Pero ojo, eso no es, eso no es de que este aprendizaje sea exclusivamente por el factor de quien da la información, o porque el estudiante y la persona que recibe la información debe de tener disposición para aceptar esa información, o si no, no sea el aprendizaje, ¿sí? Debe tener disposición, también debe ser que el material, ¿sí?, el material con el que se dicta o con el que se da esta información debe ser veraz, entendible, entonces para que este aprendizaje se dé, o porque son factores muy importantes para que el aprendizaje se dé. Entonces, muchachos, un breve resumen de lo que hemos dicho. Entonces, aprendizaje, ¿sí?, significativo, hay tres, ¿sí?, que son por representaciones, ¿sí?, conceptos y proposiciones. Listo. Y que además hay tres aprendizajes que son mecánico, descubrimiento y recepción. Entonces, creo que eh, les haya quedado un poco claro lo que se trata de esta teoría de aprendizaje de David Altshuel, y pues muchas gracias. Feliz día.